El sol estaba empezando a esconderse en el horizonte del árido mundo desértico de Tall 9. El cielo, que una vez fue resplandeciente, se volvió de un tono frío y púrpura, proyectando largas sombras sobre las rocas irregulares y las dunas interminables. Era un planeta olvidado por la mayoría, un lugar desolado donde solo los desesperados o los exiliados se atrevían a caminar en medio de este páramo. Una fuerte explosión rompió el silencio y envió una columna de humo y cenizas al cielo. Una pequeña nave espacial, elegante pero maltratada, descendió en espiral del cielo y se estrelló contra la tierra dura y agrietada con un rugido cada vez más profundo. El impacto dejó un profundo agujero en el suelo y los restos de la nave yacían rotos y ardiendo dentro de la cabina. Una figura alienígena solitaria se agitó. Estaba herida. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones. Su respiración era entrecortada. Su nombre era Sarin, un explorador de las Aeri, una especie conocida por su tecnología avanzada y su dominio de las estrellas. Sarin gimió mientras intentaba mover sus manos, buscando a tientas el arnés que la mantenía en su lugar. El dolor le atravesó el costado y jadeó. Al darse cuenta de que probablemente tenía las costillas rotas, los sistemas de la nave parpadearon y chispearon a su alrededor. Los paneles de control, que alguna vez fueron brillantes, ahora estaban reducidos a un desastre de pantallas rotas y cables expuestos. Intentó alcanzar la baliza de emergencia, pero su visión se nubló y se desplomó en su asiento, luchando por mantenerse consciente fuera del plano del planeta. Estaba en silencio nuevamente. El único sonido era el suave siseo del metal enfriándose de la nave. Pero luego hubo movimiento. Una figura apareció en el horizonte moviéndose con cautela hacia los restos. Era un humano, un hombre llamado Ethan Cole, un prospector y carroñero que había hecho de Terer 9 su hogar. Era una figura solitaria, su rostro curtido por años de exposición al duro entorno, sus ojos agudos y calculadores. Había visto el choque desde la distancia y decidió investigar. Ethan se acercó al naufragio con una mezcla de curiosidad y cautela. Se había encontrado con muchas cosas en este planeta abandonado, pero una nave exploradora alienígena era la primera vez. Conocía los riesgos. Los no eran conocidos por su misericordia, y si aparecían más de ellos, podría estar en serios problemas. Aún así, algo lo empujó hacia adelante. Tal vez era la oportunidad de rescatar algo de tecnología valiosa, o tal vez era la débil esperanza de encontrar algo que valiera la pena. Salvar. Cuando llegó a la cabina vio a Sirin. Su piel azul estaba más pálida de lo que debería haber sido, y su respiración era superficial y desigual. Estaba inconsciente pero viva por un momento. Ethan dudó. Sabía que podía dejarla aquí, dejar que la naturaleza siguiera su curso y reclamar los restos de la nave para sí mismo. Pero algo en él, un sentido de compasión enterrado durante mucho tiempo, tal vez lo obligó a actuar. Se subió a los restos con cuidado de no alterar el marco inestable, y revisó. Suavemente su pulso estaba débil, pero había una posibilidad de que pudiera sobrevivir si actuaba rápidamente, sin más vacilaciones. La levantó de los restos llevándola en sus brazos y comenzó la caminata de regreso a su refugio improvisado. El refugio de Ethan era una humilde colección de láminas de metal y chatarra, reconstruidas durante años de recolección. No era mucho, pero era su hogar. Acostó a Sur. En un catre su mente corría con las implicaciones de lo que había hecho. Había traído a un extraterrestre, y nada menos que a su santuario. No estaba seguro de si era valentía o estupidez lo que guiaba sus acciones, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Rebuscó entre sus suministros y sacó un botiquín médico básico. Sabía poco sobre fisiología, pero pensó que lo básico aún debería aplicarse. Limpió y curó sus heridas lo mejor que pudo, con la mano firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Notó un pequeño dispositivo circular incrustado en su uniforme que parpadeaba débilmente, tal vez un traductor. Lo quitó con cuidado y lo dejó a un lado, concentrándose en sus necesidades inmediatas. Pasaron las horas y Ethan la vigilaba de cerca mientras la noche se profundizaba. Se permitió un momento de descanso, pero permaneció alerta.
consciente de que en cualquier momento podía despertar y atacar o, peor aún, pedir refuerzos. Pero ella no se movió. En cambio, permaneció quieta. Su respiración se volvió más uniforme. Su color regresó lentamente finalmente cuando amaneció. Los ojos de Sirin se abrieron por un momento. La confusión cruzó su rostro seguida de una mirada aguda. Inhalando mientras se daba cuenta de su situación, trató de sentarse, pero el dolor en su costado la detuvo. Ethan levantó las manos tratando de parecer inofensivo. «Fácil allí», dijo su voz calma. «Estás herida. Te curé lo mejor que pude, pero probablemente deberías tomarlo con calma». Los ojos de Sirin se entrecerraron su mano instintivamente, buscando su arma, solo para descubrir que faltaba. Miró a su alrededor y la vio tirada en una mesa cercana. Fuera de su alcance, su mirada regresó a Ethan llena de sospecha. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó su voz tensa pero firme. El dispositivo traductor, ahora conectado a la muñeca de Ethan, crujió levemente, pero logró transmitir sus palabras. Ethan se encogió de hombros, pensó que no durarías allí por tu cuenta. Además, agregó con una sonrisa de arroz. Tenía curiosidad. Sarin lo estudió por un momento tratando de evaluar sus intenciones. Los humanos eran impredecibles y este no parecía diferente. Sin embargo, la había salvado cuando podría haberla dejado morir, decidió seguirle el juego por ahora. «Gracias», dijo lentamente las palabras. «Extraño en su boca. Pero no confío en ti, humano». Ethan se rió entre dientes, justo suficiente. «Yo tampoco confío en ti, pero parece que estamos atrapados el uno con el otro por ahora, y por lo tanto se formó una frágil alianza nacida de la necesidad y un deseo mutuo de sobrevivir. Los días venideros pondrían a prueba sus límites, sus creencias y su propia definición de lo que significaba estar vivo en un universo que parecía tan decidido a separarlos. Los días pasaban. Lentamente en los confines del refugio improvisado de Ethan, la tensión inicial entre el humano y el extraterrestre era palpable, una tregua incómoda, nacida de la necesidad en lugar de la confianza. Ethan vigilaba atentamente a Sirin mientras se recuperaba, notando su mirada aguda y movimientos rápidos incluso cuando estaba herida. No había duda en su mente de que ella era una guerrera entrenada y endurecida por años de conflicto. Mientras tanto, Sarin observaba a Ethan. Con igual curiosidad, había escuchado historias de humanos primitivos, ingeniosos e implacables sobrevivientes. Pero este parecía diferente. Era cauteloso, pero no hostil, ingenioso, pero no agresivo. Le habló en términos simples, explicando sus acciones y preguntando sobre su condición, mostrando un nivel de paciencia y empatía que era a la vez confuso e intrigante para ella sus conversaciones. Inicialmente, se limitaron a lo esencial. Sirin pedía agua o un cambio de vendajes, y Ethan accedía con palabras mínimas, pero poco a poco la curiosidad comenzó a romper las paredes que habían construido a su alrededor. Un día, cuando Ethan estaba reparando un panel roto en el techo del refugio, Sarin habló. «¿Por qué estás aquí, humano, en este planeta muerto?» Ethan hizo una pausa, sorprendido por su repentina pregunta. Se sentó sobre sus talones y la miró. «¿Por qué estoy aquí?», repitió como si estuviera considerando la pregunta por primera vez. «Podría preguntarte lo mismo». Sarin inclinó la cabeza, reconociendo la desviación. «Me estrellé». Ella respondió sin rodeos. «Mi misión era explorar este sector en busca de recursos, pero es tu turno». «¿Por qué estás aquí?» «Viviendo aislado». Ethan se apoyó contra la pared de su refugio. «Es una larga historia», dijo. Su tono se volvió sombrío. «Digamos que necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie pudiera encontrarme». Los ojos de Sarin se entrecerraron. «Huyendo de algo». Ethan sonrió débilmente. «Huyendo de alguien». Corrigió, «o tal vez solo huyendo de mí mismo». Sirin consideró sus palabras. «Los humanos siempre huyen», ella murmuró. «¿Pero de qué tememos?» Supongo que Ethan respondió volviendo a su trabajo. «Pero el miedo no cambia el hecho de que tenemos que enfrentarlo. Eventualmente». Sarin asintió lentamente sus pensamientos, volviéndose hacia adentro. Ella también había estado corriendo, escapando de los fracasos de su pasado. La desgracia de su última misión la habían enviado a Talleri 9 por una razón. Pero ¿cuál era esa razón? «Sé»,
para eludirla. Ahora los días se convirtieron en semanas, y la fuerza de Sirin regresó. Lentamente sus heridas sanaron, y ella comenzó a explorar el área circundante con Ethan, siempre manteniendo una distancia cautelosa. Había aprendido mucho sobre él durante este tiempo, su conocimiento de la tierra, su habilidad en la supervivencia y su extraño sentido del humor que parecía aligerar incluso los momentos más pesados. Ethan también había aprendido más sobre Sarin. Ella no era solo un soldado, sino también una pensadora, una estratega. La comprensión de la tecnología avanzada de Aris lo fascinó y se encontró queriendo saber más sobre su gente, sus costumbres y su historia. Una tarde, mientras buscaban suministros en un puesto de avanzada abandonado, oyeron un estruendo distante. El cielo, que una vez estuvo despejado, de repente se llenó de nubes oscuras y amenazantes, y un zumbido extraño llenó el aire. Ethan se congeló. Sus ojos escanearon el horizonte. ¿Qué es?, preguntó Sirin al sentir su repentina tensión. El rostro de Ethan se volvió sombrío. Problema, murmuró señalando hacia un débil destello en la distancia. Un barco estaba descendiendo. Su forma era inconfundible. Era un crucero aéreo. El corazón de Sur dio un vuelco. «Me están buscando», susurró. El pánico se apoderó de su voz. Ethan asintió. «Parece que tus amigos no se olvidaron de ti después de todo». «No son mis amigos», Sarin respondió bruscamente. «Si me encuentran, terminarán lo que empezaron. No tomarán con agrado la idea de que un humano me haya estado protegiendo». Ethan sopesó sus opciones rápidamente. «Necesitamos escondernos. Si nos ven al aire libre, estamos acabados». Corrió de regreso al refugio, moviéndose tan rápido como el cuerpo en recuperación de Sirin lo permitió. Los motores del crucero rugieron más fuerte, acercándose cada vez más con cada segundo que pasaba. Llegaron al refugio y se agacharon dentro. Ethan rápidamente colocó una red de camuflaje sobre la entrada, agarró un par de binoculares y miró a través de una pequeña grieta en la pared, observando cómo el crucero se cernía bajo sobre el accidente. Sirin respiró. La respiración era pesada. Su rostro estaba pálido. «Si encuentran los restos, sabrán que estoy viva», dijo. Su voz apenas era un susurro. Ethan asintió. «Tenemos que asegurarnos de que no busquen en el área. Mantente agachado y en silencio». El crucero permaneció estacionario durante lo que pareció una eternidad. Sus luces de búsqueda barrían el suelo deteniéndose en los escombros dispersos. Sarin agarró su arma. Sus nudillos estaban blancos. Sabía los protocolos. Si encontraban los restos, enviarían un equipo de tierra para investigar, y si la encontraban a ella, no habría piedad. Justo cuando parecía que el crucero aterrizaría, sus motores rugieron de nuevo y comenzó a Ethan dejó escapar el aliento. No se dio cuenta de que estaba conteniendo. «Se van», dijo. El alivio lo invadió, al menos por ahora. Sirin se relajó un poco, aunque sus ojos permanecieron fijos en el cielo. «Volverán», advirtió. «Que siempre vuelven». Ethan asintió. «Entonces será mejor que estemos preparados para ellos. ¿La próxima vez por primera vez?» Sarin sintió un rayo de esperanza, una sensación de unidad en su lucha. Compartida, todavía desconfiaba de este humano, pero había demostrado su lealtad frente al peligro, y en ese momento, en medio de las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro, supo que tendrían que confiar el uno en el otro más que nunca antes. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad. Ethan y S. trabajaron incansablemente para prepararse para el próximo encuentro con el crucero. Sabían que la breve aparición de la nave fue simplemente un pase de reconocimiento. La verdadera amenaza vendría más tarde cuando el éter regresara con fuerza y tenían que estar listos. Ethan comenzó a fortificar el refugio, reforzando las paredes con cualquier trozo de metal y escombros que pudiera encontrar. Instaló un perímetro de alarmas rudimentarias y trampas usando los restos de vieja electrónica y cables rescatados. Mientras tanto, Sarin se centró en estudiar los restos de su Starfighter. Aunque su nave no tenía reparación, todavía había componentes que podrían ser útiles. Pequeñas células de energía, circuitos, e incluso algunas armas funcionales. Durante uno de sus viajes de búsqueda de tesoros, Sarin descubrió un pequeño dispositivo holo incrustado en los restos.
Sus ojos se abrieron mientras cepillaba el polvo de su superficie. Esto podría ser, murmuró su voz llena de esperanza. Ethan echó un vistazo. ¿Qué encontraste? Sirin activó el dispositivo y una imagen holográfica cobró vida. Un mapa del sector circundante es un chip de datos. Explicó que contiene las coordenadas de un depósito de suministros y rutas de patrulla. Si podemos acceder a él por completo, podría darnos una ventaja táctica. Los ojos de Ethan se iluminaron de emoción. Esa es nuestra clave para la supervivencia, dijo. ¿Pero puedes decodificarlo? Sarin asintió. Sí, pero llevará tiempo. El cifrado es complejo y necesitaré acceder a una terminal segura, algo más avanzado de lo que tienes aquí. Ethan reflexionó sobre esto por un momento, y luego dijo, que hay un viejo relé de comunicaciones a unas pocas millas al oeste de aquí, está casi intacto, podríamos usarlo. Serin estuvo de acuerdo y los dos partieron al amanecer navegando por el paisaje de Barron hacia el relé mientras caminaban. Ethan no pudo evitar notar el cambio en Surin. Se movía con más propósito ahora, sus ojos escaneando el horizonte con la vigilancia de un soldado. Cualquier duda que tuviera sobre su resolución se estaba desvaneciendo. Estaba decidida a sobrevivir, y él también. La estación de retransmisión era una estructura antigua, una reliquia de una era pasada cuando el planeta había sido un centro de comercio y comunicación. Ahora estaba en ruinas, su antena torcida y rota, sus paredes cubiertas de óxido y descomposición. Aún era su mejor esperanza. Dentro encontraron una consola polvorienta, su pantalla rota, pero aún funcional. Sirin rápidamente se puso a trabajar conectando el dispositivo Holo a la terminal. Ethan vigilaba, sus ojos escaneando en busca de cualquier signo de peligro. La estación estaba inquietantemente silenciosa. Los únicos sonidos eran el ocasional crujido de metal y el zumbido de la consola. Los minutos se convirtieron en horas. Sirin trabajó sus dedos moviéndose sordamente sobre los controles, murmuró en voz baja en su idioma nativo maldiciendo la tecnología obsoleta y los numerosos protocolos de seguridad que tenía que eludir. Ethan solo podía mirar y esperar sintiendo el peso de su precaria situación. Presionándolo de repente, la consola emitió un pitido y el rostro de Sarin se iluminó con triunfo. «Lo entiendo», susurró una sonrisa que atravesó su actitud seria. «He accedido a los datos». Ethan se acercó mirando la pantalla. «¿Qué tenemos?» Los ojos de Sirin escanean rápidamente la información. Rutas de suministro, puestos de avanzada, relés de comunicación y un cronograma para la próxima patrulla. Están planeando otro barrido de esta área en 3 días. La mandíbula de Ethan se tensó. «Eso no nos da mucho tiempo». Sarin asintió con la cabeza. Su expresión era seria. «Necesitamos prepararnos. No podemos quedarnos aquí. Tendremos que mudarnos antes de que regresen». Ethan estuvo de acuerdo, pero donde este planeta es mayoritariamente estéril, no hay muchos lugares para esconderse. Sarin pensó por un momento que hay un sistema de cuevas al norte. Es profundo y tiene varias salidas. Podría proporcionar algo de cobertura. Ethan dudó, pero está en territorio accidentado, el terreno es inestable. Sarin sonrió levemente. Mejor terreno inestable que un crucero sobrevolando. Ethan se rió entre dientes. Fairpoint mientras comenzaban a regresar al refugio. La tensión entre ellos comenzaba a disminuir. El peligro compartido había forjado un vínculo entre ellos, uno construido sobre el respeto mutuo y un objetivo común. Sobrevivir esa noche mientras descansaban junto a un pequeño fuego. Ethan le preguntó a Sirin por qué te dejaron atrás. Sirin miró fijamente a las llamas. Su expresión era ilegible. «Fallé», dijo en voz baja. Estaba liderando una misión para asegurar recursos en una zona en disputa. «Fuimos emboscados. La mayoría de mi equipo murió y me dejaron atrás. Considerado prescindible». Ethan frunció el ceño. «Eso no suena bien. ¿Por qué abandonarían a los suyos de esa manera?» Los ojos de Sirin eran duros. «Los teatros son pragmáticos. No perdemos tiempo ni recursos en los débiles o los derrotados. Me consideraron una responsabilidad». Ethan negó con la cabeza. «Suena como una forma fría de vivir». Sirin se encogió de hombros. «Es todo lo que he conocido». Ethan la miró fijamente con una profunda tristeza en sus ojos. «Bueno, no lo eres». «Prescindible para mí», dijo suavemente. «Estamos juntos en esto». Ahora, Sarin lo miró sorprendida por la sinceridad en su voz.
Ella no respondió, pero una leve sonrisa tocó sus labios por primera vez. Sintió una extraña sensación de pertenencia. Era desconocido e inquietante, pero no del todo desagradable. A la mañana siguiente, empacaron sus pertenencias y comenzaron la caminata hacia el norte, hacia el sistema de cuevas. El viaje fue arduo, el terreno rocoso e implacable, pero ninguno de ellos se quejó. Se movieron con un propósito compartido, una sensación de urgencia impulsándolos hacia adelante mientras se acercaban a la cueva. Escucharon un estruendo distante. Ethan hizo una pausa. Su corazón se hundió. «¿Vienen?», murmuró Sarin. Asintió. «Tenemos que apurarnos». Se apresuraron adentro, abriéndose paso más profundo en el laberinto de túneles. El aire era fresco y húmedo, y las paredes estaban revestidas de extraños hongos brillantes que proporcionaban una luz tenue y espeluznante. Se movieron rápidamente. Eligiendo un pasaje estrecho que serpenteaba más adentro de la tierra, finalmente habían llegado a una pequeña cámara con una entrada angosta, un lugar perfecto para esconderse. Ethan dejó su mochila y comenzó a instalar un pequeño dispositivo sensor para monitorear cualquier movimiento afuera. Sarin se sentó recuperando el aliento. «¿Crees que nos encontrarán?», Ethan negó con la cabeza. «No, si tenemos suerte, pero deberíamos estar listos para una pelea». Sarin sonrió, un destello de determinación en sus ojos. «He estado listo desde el día que me dejaron atrás». Ethan sonrió. «Bien, porque tengo la sensación de que las cosas están a punto de volverse mucho más interesantes». La cueva quedó en silencio una vez más. El único sonido era el goteo distante del agua. Esperaron, sus sentidos alertas sabiendo que la tormenta se acercaba y la enfrentarían juntos. El silencio en la cueva era desconcertante, roto solo por el leve zumbido del dispositivo sensor que Ethan había instalado en la entrada. Tanto él como Sarin se sentaron en silencio esperando cualquier señal de movimiento afuera. El tiempo parecía extenderse interminablemente. Cada segundo pasaba como una eternidad. La anticipación era casi asfixiante. Ethan miró a Sarin, que estaba sentada con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Concentración profunda. «¿Cómo estás aguantando?», preguntó suavemente Sarin. Abrió los ojos y encontró su mirada. «Me enfrenté a algo peor». Ella respondió, su voz firme. «Pero esto es diferente. Nunca había tenido a alguien en quien confiar antes». Ethan asintió. «Se siente extraño. ¿No es así confiar en alguien más con tu vida?». Se rió suavemente. «Sí lo es, pero no es tan malo». Ethan sonrió. Pero antes de que pudiera responder, el sensor emitió un pitido suave, una señal de advertencia. La sonrisa de Ethan se desvaneció instantáneamente y rápidamente se movió para verificar el dispositivo. La pantalla mostró una lectura débil. Algo se estaba moviendo fuera de la cueva. «Justo más allá del rango del sensor están aquí», susurró Sarin. Se puso de pie. Su cuerpo se tensó. ¿Cuánto Ethan ajustó los controles? Es difícil de decir. Podría ser un equipo de exploración. Están manteniendo su distancia, manteniéndose fuera de alcance. Sarin frunció el ceño. «¿Saben qué? Estamos aquí, pero son cautelosos, no saben qué esperar». Ethan asintió. «Entonces usamos eso para nuestra ventaja». Rápidamente colocó un pequeño dispositivo, una granada EMP improvisada que había preparado con piezas recuperadas en la estación de retransmisión. «Si se acercan demasiado esto, deberíamos noquear sus sensores y comunicaciones. Eso nos dará algo de tiempo». Los ojos de Sarin se abrieron de admiración. «Estás lleno de sorpresas, Ethan». Ethan sonrió. «Quédate conmigo y verás». Pasaron unos minutos más y la tensión creció. El débil sonido de pasos que se hizo eco desde afuera se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Ethan y Sarin se adentraron más en las sombras, presionando contra las paredes de la cueva, sus armas listas. De repente una luz brillante inundó la entrada de la cueva. Un pequeño equipo de soldados entró con cautela. Sus armas sacaron sus cascos y escanearon el área en busca de señales de calor. Ethan esperó. Su respiración se estabilizó. Su dedo se cernió sobre el gatillo de su granada EMP improvisada. Esperó hasta que los soldados estuvieran dentro del alcance y luego la arrojó hacia ellos. La granada rebotó una vez y luego detonó con un crujido agudo, enviando un pulso de energía electromagnética.
El equipo de los soldados chispeó y parpadeó. Sus luces se apagaron y sus cascos se cortocircuitaron en la confusión momentánea. Ethan y Sirin entraron en acción. Ethan disparó primero, su rifle escupiendo una ráfaga de energía que golpeó a uno de los soldados enviándolo al suelo. Sirin se movió con la velocidad del rayo, acortando la distancia con el segundo soldado. Su espada destellaba en la penumbra mientras lo inhabilitaba con un golpe rápido y preciso. El tercer soldado recuperó el sentido y levantó su arma, pero Sirin fue más rápida. Se abalanzó sobre él, lo desarmó con un movimiento fluido y lo tiró al suelo. En unos momentos la cueva volvió a quedar en silencio. Los tres soldados yacían inconscientes o inmovilizados en el suelo. Ethan miró a Sirin jadeando. «Buen trabajo», dijo con una sonrisa. Sirin le devolvió la sonrisa, una luz feroz en sus ojos. «Hacemos un buen trabajo». Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, el sensor volvió a disparar, esta vez con más urgencia. La expresión de Ethan se volvió sombría. Esa fue solo la primera ola. La fuerza principal está llegando. Rápidamente se retiraron más adentro de la cueva, adentrándose más en los túneles retorcidos. La mente de Ethan se aceleró. «Necesitamos un plan», murmuró. «Algo que no esperarán». Sirin pensó por un momento. «Conocemos este terreno mejor que ellos, podemos usar eso a nuestro favor». Los guiamos a los túneles más profundos, donde la cueva se estrecha sus números. No importarán en espacios reducidos. Ethan asintió y pusimos trampas en el camino. Los ralentizamos. Los eliminamos uno por uno. Rápidamente se pusieron a trabajar, usando los pocos recursos que tenían para crear trampas improvisadas, cables, falsos desprendimientos de rocas. Cualquier cosa que pudiera ganarles tiempo. Los túneles eran oscuros y tortuosos, ofreciendo muchas oportunidades para emboscadas y sorpresas. Escucharon el sonido de más soldados, acercándose el zumbido inconfundible de un grupo más grande. Ethan y Sirin intercambiaron una mirada y tomaron sus posiciones listos para atacar a los otros soldados. Avanzaron con cautela sus armas, escaneando la oscuridad. Los primeros pisaron un cable trampa oculto, provocando una pequeña explosión que hizo que las rocas cayeran bloqueando parte del túnel. Los soldados se dispersaron momentáneamente arrojados al desorden. Ethan y Sirin aprovecharon el caos disparando desde las sombras, golpeando con precisión mortal. La batalla fue feroz y intensos. Los estrechos túneles amplificaban cada sonido, el crujido de las armas de energía, el crujido de las botas sobre la grava, los agudos gritos de dolor. Ethan y Sirin lucharon codo con codo, moviéndose con una coordinación fluida que hablaba de su creciente confianza mutua, pero el enemigo seguía avanzando. Implacable en su persecución, el corazón de Ethan latía con fuerza, mientras disparaba otro tiro derribando. «¡A otro soldado! ¿Cuántos más hay allí?», gritó por encima del ruido Sirin. Lo miró, sus ojos se entrecerraron lo suficiente para mantenernos ocupados, pero no se rinden. «¿Creen que tenemos algo que necesitan?». Ethan asintió, y luego les hacemos pagar por cada paso. Mientras la batalla continuaba, se hizo evidente que no podían resistir para siempre. El enemigo eran demasiados y sus recursos se estaban agotando. Ethan miró a Sirin. «Tenemos que acabar con esto», dijo ahora Sirin. Asintió, determinación en sus ojos. «Tengo una idea, pero es arriesgado», Ethan sonrió. «En este punto estoy abierto a riesgos». Sirin explicó rápidamente su plan. Atraerían a los restantes a lo más profundo de la cueva, donde fluía un río subterráneo. La corriente del río era fuerte y sus orillas eran resbaladizas. Si podían dejar al AI al borde, podrían usar el suelo inestable para su ventaja. Ethan estuvo de acuerdo y rápidamente pusieron el plan en marcha. Se retiraron más adentro de la cueva disparando esporádicamente para mantener al AI en su rastro. Los soldados siguieron, atraídos por los sonidos de sus pasos y los destellos de luz. Mientras se acercaban al río, Ethan y Sirin se pararon. Los AI cargaron con sus armas ardiendo. Pero el suelo bajo sus pies cedió. Varios soldados resbalaron y cayeron al agua. Apresurada, arrastrados por la corriente, los soldados restantes dudaron, inseguros de su equilibrio. Esa vacilación era todo lo que Ethan y Sirin necesitaban.
Dispararon una última descarga, haciendo retroceder al Yeti, obligándolos a retirarse por un momento. Hubo silencio. El único sonido era el rugido del río y los débiles ecos de los pasos de los soldados que se retiraban. Ethan y Sirin se apoyaron contra la pared de la cueva, exhaustos pero triunfantes. Lo habían logrado. Habían cambiado la marea. El sol se estaba poniendo cuando Ethan y Surin emergieron desde la cueva. El cielo estaba pintado con tonos de naranja y rosa. Un marcado contraste con el caos que acababan de sobrevivir. Estaban maltrechos y magullados pero vivos. Ethan miró a Sirin. Una sonrisa atravesó su expresión cansada. «Lo hicimos», dijo su voz, se llenó de una mezcla de alivio e incredulidad. Sirin asintió. Sus ojos se suavizaron. «Sí, lo hicimos juntos por un momento». Se quedaron allí compartiendo una victoria tranquila. Entonces Ethan preguntó, «¿Qué ahora?» Sirin miró el paisaje árido. Su expresión pensativa. «Necesito encontrar una manera de contactar a mi gente», dijo, «para advertirles sobre los planes del éter. Pero también tengo una opción, ahora una oportunidad de decidir mi propio camino». Ethan asintió. «No tienes que regresar», dijo gentilmente. «Podrías quedarte o ir a algún lugar nuevo». Sirin sonrió. «Tal vez, pero primero debemos sobrevivir». Ethan se rió entre dientes. «Sobrevivir es algo en lo que parecemos ser buenos». Juntaron sus pertenencias y comenzaron a caminar, uno al lado del otro, hacia la luz que se desvanecía. El futuro era incierto, pero lo enfrentaron con un nuevo sentido de esperanza y determinación. Habían forjado una alianza en los fuegos de adversidad y juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Mientras desaparecían en el horizonte, los vientos se llevaron los últimos ecos de su batalla. Y un nuevo viaje comenzó, uno marcado no por el destino, sino por la elección.